Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bueno, estamos en noviembre, así que toca hacer un poco de recopilación de los libritos leídos durante el mes de octubre. La verdad es que me hubiera gustado poder sacar este libro la semana pasada, pero bueno, pues dadas las circunstancias y la situación que se está viviendo en Valencia, pues no me sentía con ganas como para grabar o subir el vídeo a las redes. Esta semana he empezado a retomar un poco la actividad en la cuenta en Instagram y bueno, pues voy a hacer un poquito también lo mismo por aquí, por YouTube, aunque de momento pues sigo utilizando también la cuenta para visibilizar información que sea importante o relevante de la situación de los valencianos y las valencianas y que pueda servir para ayudar a esas personas y a las circunstancias que les están atravesando, ¿no? Bueno, este mes ha sido un mes con muchísimas lecturas, la verdad he leído muchísimo, así que voy a hacer este wrap up pues excluyendo una serie de libros. De hecho, las dos novelas gráficas que he leído durante este mes no las he incluido en no las voy a incluir en este vídeo. Y los libritos que he leído, he releído dos libros de Shirley Jackson y he leído los cuentos oscuros de Shirley. Tampoco los voy a mencionar aquí porque haré pues, un vídeo cuando pueda hablando de ellos. Con las novelas gráficas haré algo similar, lo único que, bueno, pues creo que está guay como poder tener unos vídeos en los que todas esas novelas estén juntitas, ¿no? Así que voy a recopilar unas cuantas y cuando haya leído y tenga pues unas cuantas novelas gráficas de las que hablar y reseñar, pues haré un vídeo especial de novelas gráficas que recomiendo. Así que, bien, pues antes de empezar, recordaros que podéis seguiros en mi otra red social, Antigona Lectora, en Instagram, al igual que el canal de YouTube. Y bueno, pues si os interesa mi contenido, os gusta, no queréis perderos ningún vídeo, recordad darle a la campanita y suscribiros para que os puedan ir llegando notificaciones. Bueno, como en el último wrap-up que hice, voy a apoyarme de mi cuadernito de reseñas para que sea más fácil no perderme e ir un poco en orden conforme las fui leyendo. El primer librito del que vengo a hablaros es Matar a un ruiseñor, de Lee Harper. Os dejaré la portada por aquí, como hago siempre, porque bueno, este librito no lo tengo en físico, ya que lo leí en el Kindle, lo leí en digital. Y bueno, decidí leer este clásico porque, bueno, era uno de esos libros que tienes pendientes pues, desde hace ni se sabe, ¿no? En la lista de pendientes. Y también porque mi intención es leer próximamente el libro de Tiffany McDaniel del verano que lo derritió todo. Ya lo comenté en uno de los primeros vídeos que hice, pero Laura, del canal de Lau by the Sea, comentó en uno de sus vídeos que este libro, el verano que lo derritió todo, tiene como muchos guiños o ciertas similitudes con Matar a un ruiseñor. Entonces, bueno, como mi intención era leerme El verano que lo derritió todo, pues quise leer previamente este librito de Lee Harper para tener esa información y poder ver pues esos pequeños guiños que puede hacer la autora dentro de su libro, ¿no? Que obviamente, pues, bueno, no es algo que supongo que requiera, ¿no? O sea, no es necesario leerse Matar a un ruiseñor primero para leer a Tiffany McDaniel, pero sí que es algo que a mí me gusta hacer cuando hay ciertas similitudes entre libros, ¿no? Porque puedo tener como una visión más amplia y me gusta como poder identificar esas pequeñas cosas. Entonces, bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho, me ha sorprendido porque, bueno, como ya digo, es un gran clásico, que hay mucha gente que ha leído, que está entre sus favoritos y a mí eso siempre me genera un poco de vértigo porque no sé, pues claro, al final cuando nos gusta mucho un libro, ¿no? Pues es inevitable como crear muchas expectativas alrededor de una novela, ¿no?
Y muchas veces, pues eso acaba jugando un poco en contra de aquellas personas que no lo hemos leído, porque nos generamos igual demasiadas expectativas, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues hay libros que nos llegan más o libros que nos llegan menos. Pero en este caso, bueno, pues a mí me ha gustado mucho. Tengo que decir que al principio fue un poco lioso para mí, porque aparecen como muchos personajes y tenía como que me hice un pequeñito esquema, ¿no? Como para poder ubicarlos. Yo, a la mínima pues que aparecen, ¿no?, más de dos personajes, ya me lío un poco y necesito a veces hacer esas pequeñas anotaciones que me ayudan, pues sobre todo al principio de la lectura, ¿no? Porque una vez ya te adentras en la lectura y estás como muy dentro y muy metida y muy intrigada por lo que va a ocurrir ahí, como que ya ubicas más quién es quién. Pero al principio no sabes muy bien, ¿no? Pues quién es ese personaje. Y más cuando no tienen como voces narrativas, ¿no?, dentro de la novela, porque esta es, bueno, una novela narrada por una única protagonista, que es Scout Finch, una niña de 8 años que vive en un pueblo ficticio de Alabama, en Macomb, si no recuerdo mal. Y bueno, está ambientada durante los años de la Gran Depresión, ¿no? Entonces, claro, la única voz que conocemos es la de Scott y los otros personajes no tienen voz y eso también como que dificulta al principio identificar quién es quién, ¿no? Y de quién nos está hablando. Es distinto, o sea, a mí me ayuda cuando hay más personajes que tengan voz, ¿no?, dentro de la novela, o sea, que no sea un único narrador, sino que existan varios, porque así como que identifico las voces de unos y de otros, pero en este caso no es así, y el esquema me ayudó un poco también. Tengo que decir que, o sea, a pesar de que, o sea, no es un libro en el que, o sea, ocurren cosas que son muy triviales, ¿vale? Pero no es un libro en el que haya como muchísima acción, o por lo menos a mí me lo pareció. Es un libro que se cuece como más despacito, como a fuego lento, ¿no? Y vas entrando en la historia poquito a poco, vamos siguiendo los pasos de Scout Finch, ¿no?, que tiene un hermano que se llama Jeremy, le llaman Jem, y bueno, pues vamos a seguir a estos personajes, es como, bueno, un comic on fetch, la verdad. Los vamos a seguir durante 3 años, ¿no?, en este pueblo. El padre de estos niños es abogado, se llama Atticus Finch, y estos niños tienen un amigo que generalmente va los veranos, si no recuerdo mal, a casa de su tía y comparten con él pues ese tiempo de verano, ¿no?, en el que somos niños y no tenemos como una serie de obligaciones y responsabilidades y estamos pues jugando en la calle y más pues, en un pueblo, ¿no? Entonces, este niño, si no lo he dicho, se llama Dil y bueno, pues tienen un vecino que es Boo Radley, que bueno, no sale de su casa, a los niños les genera como mucha curiosidad y durante esta época de verano se van a sentir como muy atraídos por este personaje al que no conocen, ¿no? Y van como a imaginar y a generar una serie de rumores en torno a esta figura de por qué no sale, qué es lo que le mantiene dentro de la casa, intentan hacer cosas como para hacerle salir, ¿no? Y bajo toda esta trama, que bueno, pues puede ser como una trama muy sencilla de unos niños en un pueblo, pasando sus vacaciones de verano, siendo niños, ¿no? Al final, hay una crítica social brutal. Sobre todo se acentúa cuando a Atticus Finch, el padre de Jem y de Scout, le encargan defender a una persona negra que se llama Tom Robinson, si no me equivoco, sí, al que se le acusa de violar a una chica blanca. Entonces, bueno, lo interesante yo creo que de esta novela, como digo, es la potente crítica social que se hace, ¿no? La potente crítica que se hace a la sociedad de aquella época, a la sociedad racista y también a la sociedad machista, porque Scout no es una niña convencional, no es una niña, dijéramos, que cumpla con los cánones de lo que debe ser una mujer en aquella época. Es una niña que es desafiante, es una niña que cuestiona, es una niña que tiene interés por conocer, por aprender, ¿no?, por ser curiosa, una niña bueno, que muchas veces no responde a la autoridad porque
porque no entiende como esa autoridad impuesta sin motivo alguno, sin ninguna razón, siempre quiere entender. Y, y eso constantemente es señalado como de manera negativa, además la castigan, ¿no?, en muchas ocasiones por salirse un poco del redil. Y luego, por otra parte, la crítica social a, bueno, pues a la sociedad racista de aquella época en Estados Unidos, ¿no?, está muy presente y está muy presente gracias a la figura del padre, ¿no?, porque, bueno, pues él trata constantemente de explicarle a sus hijos que no existen diferencias entre las personas blancas y las personas negras. De hecho, bueno, pues ellos tienen una cocinera que es una mujer negra, ¿no?, dentro de la casa, y hay un determinado momento en el que se cuestiona como su estancia en la casa y el padre defiende a esta mujer, ¿no?, porque ha cuidado de sus hijos, se preocupa por ellos, les da de comer, ¿no? Y es muy interesante ver, ¿no?, como ese padre que me recordó un poco, salvando las distancias, al padre de Betty, ¿no?, un padre que trata de enseñarles a sus hijos lo que es justo, ¿no?, y que las diferencias sociales al final se basan en una serie de prejuicios que están infundados por el miedo, ¿no?, por el miedo a la otredad. Entonces, bueno, pues es como muy interesante, ¿no?, los valores de este personaje, como cómo trata de educar a sus hijos en la igualdad. De hecho, él no presta gran atención como a este tipo de cosas cuestionables socialmente hacia Scout, ¿no? Él la trata igual que a su hijo, no existen diferencias entre uno y otro, ni les educa de forma que Scout tenga que recibir una educación distinta por ser mujer, ¿no? A pesar de que, bueno, luego aparece ahí el personaje de la tía e intenta como convencerle de que eso no es bueno para la niña, ¿no?, y que la niña pues tiene que ser de otro modo, ¿no? Es una novela dura porque al final pues hay un desenlace muy triste y desgarrador que, bueno, no voy a desvelar porque al final puede haber personas que no hayan leído este libro a pesar de que es un clásico muy leído, pero bueno, igual, pues al igual que yo, pues hay alguien que no lo ha leído, que no ha visto la película y que le gustaría entrar sin conocer. Entonces, tiene un final como desolador, ¿no? A la vez también hay algo en el final que es como muy bonito eh, y que me gustó mucho que estuviera ahí, pero es cierto, ¿no?, que el mensaje que lanza pues es muy triste. También podemos ver cómo el hecho de que Atticus decida defender a Tom Robinson tiene una serie de repercusiones en él y en su familia, ¿no? También se ve muy bien como los prejuicios sociales que tiene, ¿no?, todo el pueblo en contra de las personas negras, ¿no?, y cómo incluso se llegan a hacer alianzas entre ellos, ¿no?, como para castigar y boicotear a este señor, ¿no?, a Tom Robinson. Y luego, por otra parte, pues también se ve como ese rechazo que sufren las personas negras, ¿no?, les lleva a vivir como en una hostilidad constante en cuanto a las personas blancas, ¿no?, a sus opresores, que al final pues son aquellos bueno, porque los rechazan, ¿no?, y que les hacen vivir en los márgenes, ¿no?, siempre como encargándose de tareas de cuidado o ni siquiera eso, ¿no?, y solamente son aptos cuando a ellos les interesa y cuando no se deshacen de ellos pues de forma muy rápida, ¿no? Se ve muy claro también cómo funciona el sistema judicial, ¿no?, y creo que sigue funcionando igual en Estados Unidos. Y bueno, pues creo que es un libro que es muy bonito a la par que desgarrador, que me ha sorprendido mucho porque no esperaba encontrarme toda esa crítica social tan potente que está pues como debajo de esa trama que parece una trama como muy simple, ¿no?, unos niños pasando sus veranos, yendo al cole, creciendo, ¿no?, viendo y dándose cuenta de una serie de cosas que no les parecen justas, ¿no? Pero detrás de todo eso se esconde algo que
que, bueno, pues que a mí me parece como rompedor para la época en la que Ellie Harper escribe esta novela. Bien, el siguiente librito, este sí que lo tengo aquí. Este librito, bueno, no lo he leído del todo en octubre, ya os lo enseñé en el wrap-up de septiembre, pero lo tenía sin acabar. Pero bueno, pues sí que quería sacarlo en este wrap-up porque yo considero, o sea, apunto los libros que he leído en el mes cuando los termino, ¿no? A pesar de que también me acompañará en septiembre, pues yo considero que lo he acabado de leer en octubre, así que para mí, pues lo, lo clasifico dentro de las lecturas hechas en octubre. En este caso, al otro lado de la línea, pues bueno, seguimos a un colectivo de mujeres que se llama Colectivo Jane, ¿no? Que fue un colectivo que existió de verdad en Estados Unidos. Este está en Chicago, sí, en Chicago. Y fue a finales de los 60, principios de los años 70, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues bueno, en este libro hay varios personajes, nos vamos a encontrar, o sea, las mujeres son como las protagonistas y las que tienen el peso central de toda esta novela. Y este colectivo, el colectivo Jane, a lo que se dedicaba era a facilitar y a proporcionar los medios para que las mujeres pudieran abortar de manera segura. En Estados Unidos el aborto era ilegal, en muchos estados actualmente continúa siendo ilegal, y eso llevaba a las mujeres a abortar en clandestinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que hace Kerry Maher, que por cierto, este es de la editorial Navona, no recuerdo ahora la editorial de Matar a un ruiseñor, pero bueno, como dejaré la portada cuando edite el vídeo lo podréis ver, y también dejaré anotado la traducción a cargo de quien corre. Esta traducción está a cargo de Irene de la Torre y es de la editorial Navona. Entonces, bueno, pues este colectivo de mujeres, ¿no?, se dedicaba a esto, a proporcionar los medios que fueran necesarios para que las mujeres pudieran abortar, y no solamente abortar, sino también que tuvieran apoyo emocional y psicológico durante todo ese proceso, ¿no? Tenemos, dijéramos, como, o sea, yo creo que todas las mujeres que aparecen aquí, que además los capítulos están narrados con sus diferentes voces, tienen cierto protagonismo dentro de la historia, ¿no? Pero bueno, Verónica yo creo que es como, Verónica junto a Patty, quizás, creo que es como las protagonistas más centrales, ¿no? Aunque las demás también tienen peso, pero como las que sostienen el mayor grueso de la novela serían ellas, ¿no? Verónica es la creadora del colectivo Jane, es madre, tiene una hija, y bueno, pues tiene un marido que para aquella época, ¿no?, y en aquellos años, pues apoyaba completamente lo que estaba haciendo Verónica, ¿no? Verónica organiza este colectivo con bueno, otras mujeres que también aparecen en la historia, ¿no? Y nos va a ir contando un poco, pues, cómo era eso, ¿no? Cómo era, pues, igual la vida de una mujer en aquellos años, ¿no?, teniendo que compaginar su maternidad con el colectivo, ¿no?, y cómo llevan a cabo, pues, todos esos procedimientos en distintas casas que están, bueno, en la clandestinidad, ¿no?, cómo se organizan para poder ayudar a otras mujeres, ¿no? ¿Qué me ha gustado de este libro? Bueno, decir que este libro lo leí con Sadie de literature.com, lo leímos en el club de lectura de las literatas. Como siempre, todas las cuentas que voy mencionando las dejaré abajo en el canal, en la cajita de descripción. Y bueno, lo que me ha gustado de este libro es que es un libro que se lee muy fácil, ¿no? Es un libro que no requiere ninguna complejidad, que es cierto que al principio esto me desilusionó un poco. Yo cuando entré a este libro esperaba otro tipo de novela, quizás una novela en la que se abordara de una forma más histórica, no tan ficcionada, lo que fue el colectivo Jane en aquellos años, ¿no? Pero sin embargo, conforme han ido pasando los días y lo fuimos comentando y poniendo en común Sadie y yo, pues me doy cuenta de que al final creo que es una lectura muy acertada, porque creo que es un libro que recomendaría a todo el mundo. O sea,
independientemente de que tengan más o menos formación en feminismo o que conozcan más o menos este contexto histórico. ¿Por qué? Pues bueno, porque es muy fácil de leer, trata temas como muy centrales de una forma muy superficial, que al principio esto pues como que me descuadró un poco, me desilusionó, yo tenía otra expectativa, pero luego creo que es acertado porque permite acercar historias que se produjeron dentro del movimiento feminista y que fueron relevantes para que ese movimiento continuara en activo, de una forma sencilla, sin complejidades, ¿no? Sin que sea pues un ensayo filosófico de Simone de Beauvoir en el que pues tengas que prácticamente estar buscando constantemente referencias, palabras, ¿no? Y que se puede hacer una lectura más seriosa. También me ha gustado mucho que el arco de los personajes está súper bien construido. De hecho, hay un personaje, Patty, que me encantó. Me encantó porque tiene una evolución maravillosa. O sea, increíble. Ella es como, bueno, es amiga de Verónica desde la infancia y es una mujer mucho más convencional, mucho más conservadora que su amiga Verónica, ¿no? Hay cosas que ella no entiende, con las que no está de acuerdo. Además, bueno, pues se mete de por medio sus ideales religiosos, ¿no? Que chocan un poco con todo este tema del aborto, y sin embargo, cuando acaba el libro, tiene una transformación brutal en la que es capaz como de romper un poco sus esquemas, ¿no? Y de tratar de entender un poco qué es lo que hace Verónica, qué es lo que hace el colectivo, cómo esto está ayudando a otras mujeres, y me gustó mucho ese personaje y esa forma como de, pues de evolucionar a lo largo de la novela. Creo que ese es uno de los, pues como de las cosas que yo más destaco. Los personajes están todos muy bien construidos y a pesar de que me han faltado cosas o profundizar en determinadas cuestiones, creo que, pues, que es un libro muy, muy acertado como para acercarse a tener una primera toma de contacto con lo que fue el colectivo Jane y con lo que hicieron estas mujeres, ¿no? También se ve muy bien y refleja muy bien la cuestión de raza y de clase en este libro, ¿no? Como la mayoría de mujeres que practicaban estos abortos eran mujeres blancas, mientras que la mayoría de mujeres que iban a abortar eran mujeres negras con una condición social pues muy, muy vulnerable, ¿no? Con una situación económica pues muy pobre y como pues bueno, hay un personaje que es una mujer negra, ¿no? Que tiene, bueno, dentro de el resto de mujeres negras unos determinados privilegios sin llegar a ser una mujer blanca, ¿no? Y cómo pone esto en cuestión, ¿no? De que al final, claro, el hecho de que las mujeres negras igual decidan participar en el colectivo, no solo las pone en riesgo al igual que el resto de sus compañeras, sino que tienen más probabilidades de, pues, de sufrir una serie de castigos que sus compañeras blancas no, ¿no? Como puede ser pues penas de cárcel cuando bueno, pues son mujeres negras en Estados Unidos, con la cantidad de racismo que había en aquel momento, que también estaba el movimiento Black Panther, ¿no? Luchando por los derechos sociales de las personas negras, pues como todo esto se va tejiendo y lo vas viendo, ¿no? Cuál era el cultivo social que había en aquellos años, y por eso me parece muy interesante, porque a pesar de que no entra en grandes detalles y no profundiza como igual pues yo esperaba, sí que lo aborda bastante bien y creo que, pues, que es muy, muy interesante y lo recomiendo muchísimo. Bien, el siguiente librito que leí, que también lo tengo por aquí, es Mandíbula de Mónica Ojeda, que está editado por la editorial Candaya. Este libro, bueno, pues le tengo que dar las gracias a mi librero porque fue él el que me lo prestó y se lo agradezco enormemente porque de nuevo pues me he vuelto a enamorar de Mónica Ojeda. Yo la leí en febrero o principios de año, si no recuerdo mal. Leí Nefando y aquello me, bueno, es que rompió todos mis esquemas y todo lo que conocía yo dentro de la novela y de la literatura, porque me parece prodigioso lo que hace esa señora en ese libro. Y con este, pues más de lo mismo. En este caso, tengo que reconocer que creo que Mandíbula es más
asumible o llevadero que Nefando, porque real, que, bueno, yo ya lo he comentado, creo que lo comenté en el vídeo anterior, a mí esta mujer me genera malestar físico cuando la leo, o sea, no lo puedo evitar. O sea, me genera náusea, de verdad. Y en este me ha pasado, pero es que en Nefando recuerdo tener que cerrar el libro como, mira, es que yo no puedo sostener esto, necesito parar y ya continuaré leyendo en un ratito porque esto es demasiado para mí emocionalmente. En este caso, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Bien, pues Mandíbula nos cuenta, o sea, empieza la historia contándonos un secuestro, ¿no? La secuestrada, que es Fernanda, es una alumna que pertenece pues a una familia muy bien posicionada económicamente y bueno, pues ella va a un colegio elitista del Opus Dei y ha sido secuestrada por su maestra, Clara. Las protagonistas principales serían Fernanda y Clara, son las que tienen como mayor peso dentro de la novela. Luego hay otros personajes secundarios, ¿no? Como pueden ser Analía, que tienen mucha relevancia porque hacen como que la trama se sostenga, ¿no? También un poco gracias a ellas y vas entendiendo muchas cosas gracias a los personajes secundarios, pero los personajes centrales son estos. Algo que quiero destacar que ya vi en Nefando que hace esta autora es que utiliza como distintas técnicas narrativas. O sea, en Nefando, por ejemplo, había conversaciones de chat, por ejemplo, de un chat online, ¿no? De un ordenador, de la Deep Web. Luego había trozos en los que parecían como poemas, incluso dibujos. O sea, utiliza como, bueno, pues eso, ¿no? Distintas voces y distintas técnicas narrativas para ir desarrollando la historia. Y aquí ocurre lo mismo, porque tenemos trozos que son narrados en primera persona por Fernanda, otros capítulos que están narrados en primera persona por Clara, otros capítulos que son conversaciones entre Fernanda y su psicólogo o su psiquiatra, que, bueno, pues aparecen en blanco, ¿no? Como los diálogos del psiquiatra, pero sí que podemos leer las contestaciones que va dando Fernanda a lo que supuestamente, ¿no? Que nosotros vamos interpretando que le va preguntando pues este señor, ¿no? Ahora no recuerdo si es señor o señora, pero bueno, el psiquiatra o la psiquiatra. Luego también tenemos otro capítulo que parecen como conversaciones entre las protagonistas, pero como si fueran mensajes que se escriben, ¿no? Me dio esa sensación, como que no eran conversaciones habladas cara a cara, sino como si fueran mensajes que ellas se intercambian, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que empieza con el secuestro, con esta chica secuestrada, no sabemos cuáles son los motivos por los cuales su profesora la secuestra, pero a lo largo de toda la novela pues se va a ir desarrollando qué ha ocurrido en la vida de Clara como para llegar a ese lugar y qué ha ocurrido en la vida de Fernanda como para encontrarse en ese sitio, ¿no? Algo que quiero destacar es que todos los personajes como importantes o de peso en la historia tienen unas relaciones materno-filiales muy complejas. De hecho, o sea, Clara parece como, o sea, a mí me recordaba de verdad una mezcla entre la madre de Carrie y la de La extraña pasajera, que es una película de Bette Davis, creo que se llamaba así, si no recuerdo, La extraña pasajera. Me recordaba un poco esas madres, también un poco, bueno, sí y no, pero Norma Bates, o sea, ese tipo de relaciones como muy turbias en el cine, ¿no? Y claro, o sea, nos encontramos una mujer que ha adoptado, o sea, como que ha fagocitado a su madre, ¿no? Se ha convertido en ella prácticamente, ¿no? Ella, o sea, la madre ha hecho de ella un clon absoluto, ¿no? Y ella se comporta y vive siempre bajo la sombra de esa figura materna, ¿no? Incluso muchas veces como que la tiene en su propia cabeza, ¿no? De qué pensará mi madre, qué haría mi madre en esta situación, ¿no? Como que le vienen constantemente mensajes, bueno, una madre tremendamente horrible, tremendamente dañina, ¿no? Bueno, pues que al final acaba destruyendo y convirtiendo a Clara en lo que es de adulta, ¿no? Creo que se ve muy claro y hace mucho hincapié en la repercusión que tienen los vínculos primarios en nuestros
pues en nuestra vida adulta, ¿no? Aquello que vivimos de niños, cómo acaba convirtiéndonos en lo que somos, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que son como muy duras que ocurren en la novela, ¿no? De hecho, Fernanda y Analía pues pertenecen como, o sea, son como las líderes de un grupo de chicas de esta escuela del Opus Dei en el que están constantemente jugando con los límites del bien y del mal, incluso llegando a ser muy dañinas y muy peligrosas las unas para las otras. Y claro, es preciso entender el contexto en el que estas niñas han vivido para entender por qué están siendo de la manera en la que son, ¿no? Son muy perversas y, y a veces, o sea, me costaba leer según qué cosas y según qué prácticas, ¿no? Juegan mucho, esto ya lo vi en Nefando. Mónica creo que pone mucho enfoque también en el límite entre el dolor y el placer, ¿no? Y cómo hay relaciones que se mueven en esos márgenes, ¿no? Y qué es lo que se construye desde ahí. Y estas niñas están constantemente esto, ¿no? Como infringiéndose daño las unas a las otras, también infringiéndose, o sea, siendo autodestructivas con ellas mismas. Y bueno, es escalofriante, muy oscura y muy asfixiante, pero sin duda, o sea, de verdad, si este tipo de novelas os gustan, tenéis que adentraros a ella porque es que, o sea, yo no he leído jamás una autora igual. Creo que Mónica Jueda se posiciona en una de mis autoras favoritas porque ambas novelas han quebrado completamente todos mis esquemas en cuanto a lo que a la forma de narrar, ¿no? Además hay algo muy curioso en la forma en la que Mónica eh, habla, ¿no? Y escribe, y es que o sea, está contándote algo completamente desgarrador, aterrador y perturbador, pero lo hace de una forma tan bonita, o sea, es tan lírica, tan poética, que resulta inimaginable que te lo esté contando de ese modo, ¿no? Porque lo que te está hablando es algo que esconde mucha violencia, ¿no? Creo que es un libro que habla del miedo en muchos aspectos, ¿no? El miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser visto, el miedo a no pertenecer, ¿no? A ningún lugar, el miedo a asemejarnos a aquello que nos daña, ¿no? Y también creo que pone mucho el foco en que, bueno, como ya comenté en el vídeo anterior hablando del huésped, ¿no? Que aquello que nos daña o que nos aterra, ¿no? Muchas veces no es lo desconocido, sino aquello que conocemos y que tenemos cerca. Una maravilla. No tengo palabras, os la recomiendo muchísimo porque de verdad que, o sea, no os va a defraudar. Bien, el siguiente librito que vengo a hablaros, bueno, esta es una relectura que hice para poder grabar el episodio que grabé con Sadie en los coloquios de las literatas, que bueno, también os dejaré el enlace abajo a Spotify y a YouTube por si os interesa vernos sobre terror y mujeres. Se trata de La Mortajada de María Luisa Bombal, que ya hablé pues, de él en el anterior vídeo, en el book tag que hice del book bingo otoño de Pilar entre libros. Y bueno, pues este es más bien un relato, ¿no? Un relato corto, una novela corta, que escribe María Luisa Bombal en una época en la que hay como muchas tensiones sociales, ¿no? Creo que estaban bajo una dictadura, las mujeres empiezan como a unirse para reivindicar una serie de derechos y de libertades, ¿no? en torno a las mujeres. Y ella lo escribe en ese contexto social y creo que plasma muy bien eh, toda la situación social que atravesaban las mujeres en aquella época en Chile, ¿no? En La Mortajada nos vamos a encontrar a una mujer, que es Ana María, que ha fallecido, y ella pues está viendo su propio velatorio. A la vez que nos va narrando el velatorio, ¿no? Y cómo se va aconteciendo este día, qué personas van llegando, ¿no? Ella va haciendo como una memoria de lo que ha sido su vida a través de las personas que llegan, a través de momentos que le van viniendo a la cabeza, ¿no?
Y, y hay, o sea, muchísimo simbolismo en esta novela corta de María Luisa Bombal. La casa en la que Ana María pues, se ve obligada a vivir con el marido con el que se casa, representa la opresión de una mujer que ha sido profundamente infeliz en su vida, ¿no? Y como esa casa, ¿no? Es el lugar de encierro de la libertad de esa mujer, ¿no? Cómo se encuentra completamente encerrada, completamente desdichada, y creo que refleja muy bien cuál era la situación de las mujeres, ¿no? Como muchas veces pues la única salida alternativa que tenían era el matrimonio, no había otra cosa para ellas, y la única vida que podían conocer era esa, ¿no? Entonces, bueno, es un relato que a mí me recordó un poco a Mónica, no al punto de Mónica Ojeda, porque de verdad que me genera mucho malestar esta mujer, pero sí que había algo, ¿no?, en el relato que a mí me inquietaba y que incluso me produjo malestar. No sé si, o sea, ya lo comenté en el otro vídeo, no sé si exactamente era el hecho de la crítica social que hace a cómo las mujeres se veían oprimidas, obligadas a vivir en las casas, ¿no?, sin otra alternativa que el matrimonio, junto con la descripción de un velatorio, ¿no?, que hay como una especie de atmósfera un poco inquietante, no es terror, roza más la fantasía, ¿no?, que el terror, pero sí que me inquietaba, o sea, no estaba cómoda leyendo lo que estaba leyendo, ¿no? También, claro, te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? De la vida tal y como la vives, de la vida tal y como la vivió Ana María, de que realmente pues se da cuenta de que no vivió una vida feliz, ¿no? Y se da cuenta cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya está muerta, ¿no? De hecho, hay un momento en el que ella habla como de que ya no siente odio, ¿no? Y sin embargo como que quiere sentirlo, ¿no? Y pide, por favor, devuélvanme mi odio, ¿no? Porque eso significa pues que una está viva, ¿no? Y que puede tomar acción y ser partícipe de algo como para romperlo. Luego también refleja muy bien, creo que esto es algo que hizo María Luisa Bombal y que, pues que también fue muy rompedor, ¿no?, en aquella época, que es que habla de la sexualidad femenina, ¿no?, y del deseo femenino de una forma en la que pues probablemente, no sé en otros países, pero igual en Chile no se había hecho, ¿no?, hasta la fecha. Es un relato muy cortito, del que, bueno, pues si queréis, no sé si me he dejado algo que no haya dicho, si hay algo que no haya dicho, creo que en el otro vídeo lo expliqué muy bien y hablé de él de una forma un poco más extensa, creo que de la que lo estoy haciendo aquí. Os dejaré el vídeo por si lo queréis repasar, pues si hay algo que se me ha olvidado. Pero no quiero hablar mucho porque al final es un relato, es que muy corto, no recuerdo cuántas páginas tiene, pero es súper pequeñito y creo que es interesante cómo adentrarse a los relatos sin conocer mucho, ¿no? Como unas pinceladas que sean lo suficientemente atractivas como para desear leer este librito. Bien, el siguiente librito, que lo tengo aquí, este librito lo he leído en lectura conjunta con Ruth, que en Instagram es Ruth Oliveira, creo que es su Instagram. De todos modos lo dejaré escrito por si acaso me equivoco. Y es, bueno, Un momento de ternura y de piedad, de Irene Cuevas, la primera novela de la autora, y ha sido una auténtica maravilla. O sea, es que ha sido la mejor lectura de octubre, de verdad. Ha sido la mejor lectura de octubre porque nunca había leído con Ruth y compartir con ella ha sido precioso. O sea, nos hemos intercambiado un montón de audios súper interesantes eh, por Instagram, y ha sido como muy bonito porque a las dos nos ha gustado muchísimo, muchísimo esta novela, por muchos motivos que ahora contaré, pero, pero esto ha sido, o sea, la mejor lectura, de verdad. Iba a decir que Siempre hemos vivido en el castillo ha sido la mejor lectura de octubre, que también, pero al ser una relectura, pues bueno, si tengo que elegir uno de los libros que no hubiera leído y que se posicione en mi top de lecturas de octubre, pues sin duda sería Un momento de ternura y de piedad. Bien, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Muchísimas cosas, porque es que tiene, bueno, un montón de cosas, de verdad. En este caso tenemos una protagonista que, bueno, pues como dice aquí
La contraportada: bebe leche con chocolate y toma galletas. Es la asesina más tierna de la historia. Esta protagonista, bueno, pues ella trabaja asesinando a mujeres ancianas por encargo. Estos encargos los hacen únicamente los hijos varones de estas mujeres. Y bueno, pues por diferentes motivos le encargan que mate a estas ancianas. Esto lo hace como para poder pagar el centro residencial o centro psiquiátrico en el que vive su madre. Su madre es una mujer con problemas de salud mental que lleva toda su vida tratando de suicidarse, ¿no? Y bueno, pues ella no tiene otra forma que poder pues costear los gastos que supone tenerla allí haciendo este tipo de trabajo. Esta sería como la trama principal, ¿no? Porque es un libro que tiene muchísimas cosas. Bueno, es un libro de, o sea, con una sencillez enorme, o sea, no es nada complejo. Es un libro muy ameno, que además está cargado como de mucha ironía, de un humor muy ácido, ¿no? Y sobre todo tiene muchísima crítica social. O sea, es una pasada. Tiene mucha crítica social a los cuidados, al modelo de cuidados actual en la sociedad, ¿no? Por eso de ahí bueno, pues que los hombres varones sean los que hagan los encargos de asesinar a sus madres, ¿no? También tiene mucha crítica social en cuanto a las mujeres, ¿no? con problemas de salud mental, a lo que supone vivir y cuidar a una mujer con determinadas patologías, ¿no? Y tener que hacerte cargo de ella. Pero luego hay algo muy interesante, o sea, hay varias cosas como muy interesantes. Una de ellas, la primera de todas, y esto lo vi en un post que hizo Reservoir Books, es que, bueno, aparte también lo pone al final en los agradecimientos de la autora, y es que, bueno, el nombre de la autora no lo conocemos, pero sí conocemos los nombres del resto de mujeres que van apareciendo en la historia. Y estas mujeres reciben el nombre de escritoras que han marcado, pues, a la autora de manera personal como lectora, ¿no? Como pueden ser Lucía Berlín, Silvia Plath, Patricia Highsmith y no sé si hay alguna otra. Esas tres, segurísimo. Entonces, claro, hay muchas cosas que luego ocurren en la novela que son ciertos guiños a las vidas de las escritoras reales. Entonces, esto me pareció muy interesante porque, bueno, en ningún momento Ruth y yo habíamos caído, ya teníamos casi todo el libro acabado y cuando lo descubrimos fue como un plus, ¿no? En ese compartir y en ese desgranamiento de la novela que, bueno, pues nos pareció maravilloso, la verdad. Luego otra cosa muy interesante y es que parece como que la protagonista atraviesa una serie de etapas, ¿no? Que tienen un poco que ver con la piedad, en el sentido de, pues bueno, pasa una etapa como de infierno, luego hay una especie de purgatorio, hay una confesión o redención y finalmente está el perdón o la piedad hacia el otro. Es una novela que también habla de relaciones materno-filiales complicadas, en las que, bueno, pues como ya digo, ¿no? Se habla de cómo influyen al final los vínculos primarios en nuestra relación, ¿no? De adultas, qué tipo de relaciones buscamos, ¿no? Por qué cuando tenemos que cuidar a aquellos que deberían cuidarnos, al final nos convertimos en unas cuidadoras de por vida, que nos cuesta dejarnos cuidar y ser cuidadas, ¿no? Después, algo también como muy bonito, que a mí me ha gustado mucho, es que hay una relación intergeneracional sexoafectiva que me parece muy interesante, porque creo que en esta sociedad las mujeres solamente somos válidas cuando tenemos determinada edad, ¿no? Somos válidas porque somos bellas, como si la belleza no pudiera estar en mujeres mayores de 40 años, ¿no? A partir de los 40 nosotras pues dejamos de ser vistas socialmente porque ya no somos deseadas. Y me pareció muy bonito bueno, pues que existiera una relación sexoafectiva con una relación, o sea, con una diferencia de edad
bastante importante entre dos mujeres, que bueno, también hay una relación lésbica, ¿no? Que se sale un poco de lo convencional en cuanto hay pues una relación amorosa, normalmente pues son relaciones heterosexuales, y me gustó que hubiera una relación lésbica además con esa diferencia de edad. Me gustó también que el único personaje, bueno, aparecen otros personajes masculinos que son secundarios, como los hijos que encargan el asesinato de esas madres, pero me pareció interesante que uno de los personajes secundarios que aparezca ejerza roles de cuidador con la protagonista, ¿no? Rodri, porque, porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y a mí me gustó verlo cuidando desde un lugar que nosotros asociamos, o sea, de hecho lo compartía con Ruth, ¿no? Sus cuidados son como de madre, ¿no? Los cuidados que Rodri tiene hacia la protagonista son como cuidados de madre o de abuela, ¿no? De prepararte un vaso de leche con galletas calentito cuando estás triste, ¿no? O de traerte cosas ricas en momentos que son duros y triviales para ti. Así que, bueno, pues fue un personaje que a mí me enterneció, a pesar de que aparece muy poquito, o sea, se le ve muy poco, porque como ya digo, el peso principal lo tienen las mujeres, pero bueno, me gustó mucho eso. Luego, otra cosa que también me ha gustado mucho es que, o sea, habla de la muerte desde muchos lugares, ¿no? De la pérdida, de lo que supone perder, de lo que supone el duelo. Eh, es un libro precioso, o sea, de verdad, maravilloso. Se lee en un momentito. Ruth y yo lo dividimos en 4 etapas, 10 capítulos por semana, tiene 40, pero podría haberme leído, o sea, perfectamente los 40 en una tarde porque tenía como mucha necesidad de saber más. Es cierto que el hacerlo así me ha permitido como sacarle mucho más partido porque íbamos comentando meta tras meta, ¿no? Poquitos capítulos, podíamos ir analizando muchas cosas que iban apareciendo en la novela y, y me ha parecido magistral, o sea, me ha parecido magistral que alguien en una primera novela sea capaz de hacer algo pues con una sencillez, sin demasiadas florituras ni, bueno, pues cosas como innecesarias que a veces sobran en las novelas, a mi parecer, claro, que con un argumento tan sencillo y cargado como, ya os digo, ¿no? Con ese humor ácido, esa ironía, ese sarcasmo, ¿no? Sea capaz de hacer una crítica social tan potente y abordar tantas temáticas que son triviales de la condición humana y que nos atraviesan a todos y a todas, pues de este modo, ¿no? Así que maravillosa Irene Cuevas, tenéis que leerlo de verdad, porque, o sea, de verdad, no tengo palabras para esto, grandiosa. Bien, el siguiente librito que leí, que creo que lo tengo por aquí, es este librito de María Elizabeth Braddon, El rostro en el espejo y otros relatos góticos. Está traducido por María Pérez de San Román y es de la editorial La Biblioteca de Carfax. Por cierto, el librito de Un momento de ternura y de piedad es de Reservoir Books. Fue un libro que me envió la editorial, el de Reservoir Books, que no lo he dicho. Bien, María Elizabeth Braddon. Yo no conocía a esta mujer. No tenía ningún librito todavía de la biblioteca de Carfax. Tenía muchas ganas de tener alguno y me compré este y otro libro de relatos de Gemma Files, que bueno, pues me lo compré gracias a Eater of Words, a Yaiza, porque ella pues habló maravillas de ese libro. Luego he descubierto, gracias a su podcast, que se lo regaló Laura de Borde que te quiero borde. Y bueno, pues gracias a ellas dos me compré ese librito, que tengo muchas ganas también de leerlo, así que estos eran los 2 primeros libros que tenía de la biblioteca de Carfax y quise empezar por este. Bueno, aquí que nos vamos a encontrar, pues son exactamente, os digo cuántos relatos, son 6 relatos que todos, o sea, tienen como esa ambientación gótica, ¿no? Característica de la época victoriana. Bien, algo que he descubierto de esta autora es que fue una autora sumamente prolífica, que yo pues desconocía completamente a esta autora, no la tenía en mi radar y descubrirla ha sido algo pues como muy, o sea, me ha parecido muy interesante de, o sea, saber que esta mujer fue tan prolífica y que escribió pues tantísimas novelas, ¿no? Y, o sea, más que novelas creo que fueron relatos,
pero, o sea, no sé si aquí lo pone en el prefacio que tiene. No, no lo pone cuántas, pero bueno, o sea, no sé exactamente cuántas, pero es que era una barbaridad. O sea, una pasada lo de esta señora que escribiera tantísimo y que sea tan poco conocida. Creo que hay que reivindicarla más y por eso la traigo aquí. Tengo que decir que el primer relato me generó un poco de mal rollo. No, no da miedo, ¿eh? Pero sí que bueno, pues estaba inquieta mientras lo leía. A mí no me da miedo, igual a otra persona sí. Pero es cierto que yo estaba inquieta con ese relato. Son relatos todos con esa ambientación de fantasmas, casas encantadas, característica de la literatura gótica, ambientación oscura, con mucha descripción del paisaje, ¿no? Y pues, de los lugares y sitios en los que se encuentran los y las protagonistas, y que para mí, como tema central, tienen, o sea, como eje vertebrador de los relatos, la muerte y la vejez y el miedo a envejecer. A mí me trasladó mucho eso, ¿no? También hay algo, como comentaba con el de Un momento de ternura y de piedad, de esa pérdida de belleza cuando se llega a la vejez, ¿no? Como si se nos robara y como si ya no pudiéramos ser bellas, ¿no? Como si lo único que nos definiera fuera ese aspecto físico, ¿no? Y ahí sí que vi un poco de crítica de la autora, igual, ¿no? Pues a ese ideal de belleza femenino, ¿no? Que parece que conforme vas cumpliendo años, pues ya dejas de serlo, ¿no? Y la vejez se convierte en algo como negativo o a lo que temerle. Ha habido muchos relatos que me recordaban un poco al retrato de Dorian Gray. Hace mucho que leí el retrato de Dorian Gray y lo tengo un poco en el olvido, pero sí que veía ciertas similitudes entre esa novela y los relatos que aparecen aquí. Me ha gustado mucho. Ha habido relatos que me han gustado más que otros. De hecho, o sea, por ejemplo, el de La buena Lady Duquesne me gustó mucho y El rostro en el espejo también y El visitante de Evelyn. Creo que de los 6 relatos que hay, esos son los 3 que más me gustaron. Me generó más inquietud el primero, como ya os digo, luego el resto, pues bueno, pues me recuerdan un poco al estilo también de Daphne du Maurier, con esas ambientaciones, ¿no? Eh, pues como de eso, casas encantadas, las casas como que tienen cierto protagonismo, esas habitaciones que yo me imaginaba como enormes, ¿no? Llenas de espejos, con camas con doseles, todo ese tipo pues de descripciones que se hacen dentro de la literatura gótica o victoriana, que sirven un poco como para ambientarte en el lugar en el que estás y tienen como ese halo un poco de oscuridad sin llegar a generar terror. No voy a decir mucho más porque, bueno, los libros de relatos creo que son complicados de reseñar sin desvelar lo que nos vamos a encontrar dentro. Así que, bueno, muy recomendable, sobre todo por descubrir a una autora que fue como muy prolífica, ¿no? Y que, o sea, es muy poco conocida, o por lo menos para mí hasta la fecha lo era, y para personas con las que he hablado también. El siguiente librito que leí fue ¿Por qué Venus rozó una violeta el día que nací? Que lo tengo por aquí. Y este, no sé si es el último ya. Sí, este es el último ya. Bien, este librito lo leí junto con Adri de Mira cómo leo. Esta era nuestra segunda lectura conjunta. Adri y yo hemos leído otro librito que es una o dos, no, 2 o 3 cosas que tengo claras de... Ay, ¿cómo se llama esta autora? La autora de Bastarda. Bueno, lo dejaré por aquí porque ahora no recuerdo su nombre. Este librito corre a cargo de la editorial Malpaso y Cía, es de Mona Hobring y la traducción de este libro está traducido del noruego por Mariana Windingland. Bien, he dicho Hobring porque yo le llamo así a la autora, pero es Mona Hobring. Pero bueno, no sé, le cambió el nombre. ¿Qué nos vamos a encontrar en este librito? Bueno,
Este librito me ha gustado, de hecho sigue teniendo como cierto pozo en mi cabeza conforme han ido pasando los días. Reconozco que al principio me costó, o sea, al principio no entendía muy bien qué es lo que trataba de decirnos la autora. He intentado buscar, ¿cómo se dice?, entrevistas que le hubieran hecho a la autora o reseñas de otros usuarios, aunque estuvieran en noruego, en inglés, ¿no? Traducidas al castellano, pero no las he encontrado. He encontrado algunas reseñas en castellano, pero no me profundizaban mucho más allá de lo que yo había extraído en el texto, ¿no? Y lo que habíamos hablado Adri y yo también por mensaje directo en Instagram. No sé si lo he dicho, pero este libro también es una colaboración. Entonces, bueno, me quedo un poco intrigada con ciertas cosas que me hubiera gustado como poder profundizar, porque es cierto que, bueno, cuando los libros tienen esa tendencia un poco como introspectiva, con una serie de finales como un poco abiertos, que no acaban de aclarar mucho, a mí me entra como una obsesión muy loca en la que necesito saber por qué el autor ha hecho esto, qué quería hablarnos la autora en ese libro, ¿no? Y como que entro un poco en bucle. Entonces, bueno, pues no lo he encontrado, no pasa nada porque las impresiones que sacamos Adri y yo para mí ya fueron gratificantes, pero sí que es verdad que, pues a mí pues me hubiera enriquecido mucho más la lectura, ¿no? Si hubiera podido sacarle un poco más de partido a esto. Lo primero que me llamó la atención de este libro fue el título. Y tengo que decir que a pesar de que al principio me costó mucho como ubicarme, luego me gustó mucho. Me gustó mucho, o sea, es un libro con una gran descripción de los detalles o sea, del paisaje que la rodea, ¿no? Aquí vamos a seguir a dos hermanas, a Marta y a Ela. La voz narrativa de esta historia es Ela y para mí es una narradora poco fiable. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a seguir a Marta y a Ela. Marta ha sido dada de alta pues de una clínica psiquiátrica después de haber sufrido una crisis nerviosa, por lo que intuimos que, bueno, pues que la hermana de la protagonista tiene pues alguna patología de salud mental por la cual acaba ingresada, ¿no? Y deciden irse a pasar unos días a un hotel en los Alpes, en el que, bueno, pues desconectar, descansar, ¿no? Y como recuperarse un poco de esa estancia hospitalaria en la que se ha visto obligada a estar Marta, ¿no? Pero ya cuando llegamos en ese momento, bueno, pues empezamos a tener ciertas dudas y sospechas acerca de quién de las dos necesita más como ese hotel de recuperación, de descanso, de reconciliación un poco con el pasado, ¿no? Vemos una protagonista que, bueno, bajo mi punto de vista creo que siempre ha vivido un poco a la sombra de su hermana. Se crían como hermanas gemelas a pesar de llevarse un año de diferencia, ¿no? Y tengo la sensación de que él ha vivido siempre pues a la sombra de Marta, ¿no? Tienen como una relación muy dependiente, más por parte de Ela que por parte de Marta, me dio esa sensación. Y Marta siempre, o sea, y Ela, perdón, siempre ha sido pues una chica que ha estado al cuidado de los demás, ¿no? Pero empieza como a darse cuenta en ese hotel que le sirve un poco como de viaje introspectivo a ella misma, ¿no? Para darse cuenta de quién es, de qué lugar ocupa en la relación con su hermana, hasta qué punto nuestras necesidades deben ser olvidadas para priorizar las necesidades de los demás, ¿no? Independientemente de las circunstancias que les atraviesen, cuándo dejamos de ser nosotros mismos. También, bueno, se ve un poco una relación materno-filial igual un poco compleja. Bueno, yo al principio, o sea, a mí hay algo que me ocurre y esto se lo conté a Adri, y es que, bueno, pues tengo como dos ideas siempre que leo libros, ¿no? Una de ellas es, todos los protagonistas están muertos, creo que tengo un trauma después de que vi
la película de los otros. Y luego también la protagonista ha sufrido abusos sexuales o físicos en su núcleo familiar. Estas son como las dos ideas que siempre me atraviesan cuando leo libros, ¿no? O sea, siempre están presentes, son como ideas loquísimas que siempre en un momento u otro de las novelas, no en todas obviamente, pero siempre me acaban generando esta duda. Y con esta me pasó la segunda, pensaba que la protagonista podría haber sufrido abusos por parte del padre, porque bueno, pues hay como un momento en el que ella menciona al padre de una determinada forma y ahí pues saltaron mis alarmas, aunque luego pues bueno, no se ve nada de esto, creo que se ve más y tampoco mucho porque no profundiza como una relación materno-filial compleja, en la que igual pues la protagonista no ha sido muy vista, ¿no? Y igual necesitaba ser un poco más vista por parte de su madre y por parte de sus vínculos primarios, ¿no? Pero bueno, pues es cierto que claro, pues no sabemos desde cuándo Marta tiene esta situación en cuanto a su salud mental, y esto es algo que le ha atravesado también de niña y por eso pues bueno, él siempre ha estado un poco a la sombra de ella, ¿no? Y esto, ¿no? Creo que es una novela interesante porque habla de relaciones dependientes, habla de la búsqueda de la identidad, ¿no? De cómo esas heridas del pasado que se han creado con las relaciones de los otros, pues tienen una cierta repercusión en nuestra vida adulta, cómo aquello que hacemos puede dañar a los demás, ¿no? Y cómo debemos responsabilizarnos de lo que creemos que va a dañarles, ¿no? Y bueno, habla también de celos, habla de límites, ¿no? De aprender a priorizarnos, ¿no? De dejar de ser cuidadoras y cuidarnos a nosotras mismas. Lo recomiendo mucho. Es verdad que, bueno, a Adri le descuadró un poco porque no acababa como de empatizar con las protagonistas. Esto es algo que también he leído, ¿no? En las reseñas de algunas personas. Pero creo que, bueno, que en realidad como la relación entre las hermanas es un pretexto, igual que ese viaje, ¿no? Como para que la protagonista como que acabe buscando su sitio, ¿no? Como para que ella se acabe ubicando, como para que aprenda a mirar el mundo desde otro lugar, desde el que lo está mirando. Me ha gustado mucho, creo que hay unas descripciones, como ya he dicho al principio, muy bonitas del paisaje que las rodea a ambas hermanas en ese hotel, con la nieve, ¿no? A mí me entraba como muy visual, era capaz incluso hasta de tener sensación de frío, ¿no? Y bueno, hay como un momento en el que hay una especie de paseo por parte de la protagonista por la nieve y era como que podía verla, ¿no? Podía imaginarme a esa mujer allí. Y bueno, es un librito muy cortito que creo que se lee en una tarde, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Acerca de las relaciones y de la condición humana, que la autora sabe como ponerlas muy bien en cada lugar y lo recomiendo muchísimo. Así que, bueno, pues estas serían todas las reseñas de los libritos que he querido traer en esta primera parte del wrap up. Haré un segundo vídeo con los vídeos, o sea, con los libros de Shirley Jackson, los 3 libritos que he leído, y cuando tenga un par de novelas gráficas más que haya leído, pues haré un vídeo con novelas gráficas que recomiendo. No lo he dicho al principio del canal, pero bueno, creo que es algo que se puede ver en el vídeo. He vuelto a cambiar la localización del vídeo. Me gusta este sitio, no había grabado porque siempre he creído que no tiene buena luz. Espero que se esté grabando bien y que no dé ningún problema. Contadme si os gusta más esta localización o en el salón donde suelo grabar habitualmente. Creo que vais a conocer toda mi casita. Y nada, bueno, recordaros que si queréis estar un poco al día del contenido que voy subiendo por aquí, darle a la campanita y suscribiros. Podéis seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, con el mismo nombre, Antígona Lectora, y os dejaré los enlaces al podcast que tengo con Seiri por si os interesa también seguirnos abajo en la cajita de descripción, junto con todas las cuentas que he ido mencionando en este vídeo. Contadme en comentarios cuál ha sido
vuestra lectura favorita del mes de octubre, si coincidimos en alguna. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.